Tercera ley dialéctica, la ley de la negación de la negación. La tercera ley dialéctica, la negación de la negación, afirma que todo proceso se desarrolla mediante una serie de negaciones sucesivas, en las que cada etapa supera y conserva a la anterior, hasta llegar a una síntesis final. Esta ley pretende dar cuenta de la evolución de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y se basa en la idea de que el movimiento es inherente a la realidad y que todo cambia constantemente. Sin embargo, esta ley tiene serios problemas lógicos y empíricos que la hacen poco fiable y coherente. En primer lugar, no se puede demostrar que todo proceso siga este esquema de negaciones, ni que exista una síntesis final o definitiva. Hay muchos fenómenos que no se pueden explicar con esta ley, o que requieren de otras categorías o conceptos para ser entendidos. Por ejemplo, ¿cómo se aplica esta ley al desarrollo histórico? ¿Qué significa negar una época histórica? ¿Qué síntesis se ha alcanzado en la historia humana? ¿Qué criterio se usa para determinar qué es una negación y qué es una conservación? Para ilustrar la inconsistencia de esta ley, se pueden poner algunos ejemplos más. Por ejemplo, si se aplica esta ley a la historia del arte, se podría decir que el Renacimiento es la negación del arte medieval, y que el Barroco es la negación del Renacimiento. Pero entonces, ¿qué sería la síntesis final? ¿El neoclasicismo? ¿El romanticismo? ¿El modernismo? No hay más posibilidades de expresión artística. O si se aplica esta ley a la historia de la filosofía, se podría decir que el racionalismo es la negación del empirismo, y que el idealismo es la negación del racionalismo. Pero entonces, ¿qué sería la síntesis final? ¿El materialismo? ¿El pragmatismo? ¿El existencialismo? No hay más posibilidades de reflexión filosófica. En segundo lugar, esta ley puede generar paradojas o absurdos si se aplica indiscriminadamente o sin rigor. Por ejemplo, si se niega una negación, no se vuelve a la afirmación inicial. ¿No se anula el proceso dialéctico? O si se niega una afirmación, ¿no se obtiene una doble negación? ¿No se contradice la ley? Además, ¿qué pasa si se niega algo que no es negable, como una realidad objetiva o una verdad lógica? ¿No se cae en el escepticismo o en el relativismo? Por todo ello, se puede concluir que la ley de la negación no es una ley universal ni científica, sino una forma de argumentar filosóficamente que puede ser útil en algunos casos, pero que no garantiza la validez ni la verdad de las conclusiones. El pensamiento dialéctico debe ser sometido a la crítica y a la evidencia para combatir su vulgarización o su utilización para generar absurdos, falacias o dogmas.